7:31, nos vamos a Perú. Ayer fue una jornada de protestas muy dura, hubo personas heridas, fallecidas, y es precisamente lo que vamos a revisar con Héctor Villa, él es periodista venezolano en Perú. Muy buenos días, Héctor, te saludamos. Buenos días, Marisabel. Igual, un gusto saludarlos desde acá, desde Perú. Y como lo mencionas, la jornada de ayer bastante complicada, ¿no? Con estas protestas que hubo, que no es que son nuevas, sino que se reanudaron desde el Sí. pasado mes de diciembre, cuando se dio toda esta revuelta de la destitución del expresidente Pedro Castillo y asumió Dina Boluarte como presidenta del Perú, y bueno, las protestas que se iniciaron en diversas regiones del país, que bueno, como lo decía, se retomaron en esta misma semana y bueno, lamentablemente hubo 18 personas que fallecieron el día de ayer Solamente el día de en ayer, esta 18 manifestación. personas, pero estamos hablando de un altísimo impacto. ¿Fallecieron en qué condiciones? ¿Ha habido una represión exagerada, el uso de la fuerza o estas personas están armadas? O sea, ¿en qué condiciones? Bueno, fallecen 18 personas. Sí, justamente como lo mencionas, hubo enfrentamiento con parte de la fuerza policial de acá del Perú, y bueno, en estos diversos enfrentamientos, pues lamentablemente hay algunas personas, estas personas resultaron fallecidas, lamentablemente, ¿no? Los reclamos igual siguen siendo de alguna manera, aunque el año pasado ya el Congreso, justo junto con esta propuesta también que había hecho la presidenta Boluarte, habían acordado ya realizar las elecciones para el próximo año, Ujú. adelantarlas de Adelantaron. diciembre a Ujú. abril de 2024. La gente igual sigue en la calle manifestando, exigiendo que pueda ser que se pueda adelantar todavía más, y ahora se ha unido este reclamo de que Dina Boluarte pueda renunciar por no solo estas muertes que hubo el día de ayer, Ujú. sino que ya suman casi 40 con las que ocurrieron también lamentablemente el año pasado. Para entender un poquito, Héctor, esta situación, ¿quiénes están protestando? ¿Grupos sociales? ¿El partido de Dina Boluarte, entendemos, el mismo partido? Bueno, ella era la vicepresidenta de Castillo. Entiendo que ideológicamente está alineada con Castillo, pero entonces, ¿quiénes la protestan a ella? Sí, justamente recordemos que Castillo llega a la presidencia de Perú por toda, digamos, la desigualdad que se vive Ujú. acá disculpen, que se vive acá en el país. Y bueno, justo, digamos, en esta segunda vuelta fue bastante disruptivo, no solo el discurso que tenía Castillo en ese momento de fijarse un poco en lo que han sido estas personas que, digamos, antes otros gobiernos no se habían Mm. fijado en ellos, o hablaba un poco más como de integración o de igualdad para estos sectores que habían sido olvidados. Con esta destitución de Castillo por parte del Congreso, la misma gente que apoya a Castillo en este caso, salió a las calles a protestar. Por ejemplo, aquí hay un grupo de personas que se les llama ronderos campesinos, que son igual gente que trabaja, por ejemplo, en el campo, en las chacras, que se llama acá, que son los espacios donde se siembra, las personas que viven en provincias Mm. también. Entonces ellos fueron los que en diciembre han salido a protestar exigiendo estas varias cosas, ¿no? Mm. Que puedan obviamente liberar a Castillo, que se encuentra actualmente detenido, que puedan hacer un adelanto de las elecciones presidenciales y que también incluyan un proceso constituyente. Mm. Las protestas siguen siendo por parte de estas mismas Ujú. personas, solo que ahora se ha dado dentro de estos mismos sectores sociales, pues el rechazo ahora al gobierno de Dina Boluarte, que como tú lo decías, aunque estuvo como compañera de fórmula de Pedro Castillo en las elecciones del año pasado, realmente no fue ahora no están como simpatizando Ujú. mucho con ella, y pues lamentablemente también están haciendo ahora esta petición de que pueda renunciar ese país Sí. al poder. Hay todo un tema también con Evo Morales, no lo están dejando entrar a Perú. ¿Qué información se maneja? Tiene que ver, o sea, han dicho que él tiene que ver con estas protestas, entiendo.
Sí, se tenía previsto que Morales, finalmente ayer le negaron la entrada. Era algo que la presidenta Boluarte estaba evaluando junto con Migraciones, la Superintendencia de Migraciones de acá del país. Recordemos que igual el año pasado, frente a todo este contexto de que Castillo fue destituido, hubo 4 gobiernos en Latinoamérica, entre ellos México, Colombia, Argentina, que dijeron que no reconocían de alguna manera la figura de Dina Boluarte como presidenta. En todo este tema, obviamente, digamos, quien fue un poco más fuerte en su postura fue el presidente mexicano, Ujú. Manuel López Obrador, y eso derivó a que el gobierno de Dina Boluarte le declarara persona non grata al embajador de México, al presidente mexicano, y digamos como que también se fuera, le dieron orden de salida al presidente de México. En todo este tema de injerencia ha ocurrido también estas actividades que viene realizando Evo Morales, que de alguna manera lo que él está pretendiendo es impulsar, digamos, como una agenda de que América Latina debe estar unida y obviamente, digamos, la postura política de Morales es de izquierda. Sin embargo, igual lo que ha manifestado la presidenta Boluarte es que no quieren permitir ningún tipo de injerencia en los Mm. asuntos internos, sobre todo porque ahora el país está en una situación un poco delicada con todas estas protestas y bueno, las muertes que han ocurrido el día de ayer. Sí, Y ya finalmente estaban evaluando y ya ayer dijeron que no le iban a permitir sí. la entrada a Evo Morales porque aunque iba a hacer algunas actividades políticas de proselitismo, decían que de alguna manera podía también inmiscuirse en estos Mm. temas que están ocurriendo actualmente acá en el país. El hecho cierto es que, bueno, la situación de tensión continúa. ¿Qué piensa el peruano de a pie? No el que está Sí, protestando, y a lo mejor no el que está con Dina Boluarte, sino aquel que está expectante viendo cómo se dan estas situaciones. sí, es una situación un poco complicada en general para toda la población. Creo que aquí ocurre algo interesante que digamos, pudiera ser la economía un punto de preocupación central, Ujú. pero afortunadamente en Perú hay una separación de poderes que creo que es Sí, algo bastante positivo y eso permite que de alguna manera no haya como puntos muy altos de inflación, sobre mm, todo cuando ocurren estos eventos políticos y sociales, ¿no? mm, Creo que igual el sentimiento del peruano en general es que pueda realizarse unas elecciones y que estas elecciones puedan irse o puedan realizarse también parte del Congreso. Pero O sea, luce también no solo es, lejanísimo el 2024, ¿no? Para esta sí, crisis. así es. Sí, 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 de verdad que muy lejano. De hecho, habían planteado poder adelantar las elecciones para este mismo año, Mm. pero realmente el Congreso no aprobó esta propuesta, sino que fue la de abril de 2024. Y creo que esta es una de las cosas bien importantes porque el Congreso, el rechazo que tiene también por parte de Sí. la población general de Perú es bastante alto. Eh, y que justamente los peruanos en general de alguna forma como que asocian a parte de la crisis que se ha vivido a también algunas decisiones Sí. que el propio Congreso ha tomado, ¿no? Bueno, Les de hecho pareció había una muy bueno. consigna de algunos es que se vayan todos. Y dice, bueno, Sí, sí. Claro, claro. De complicado, hecho, en ¿no? el Congreso también, sí, de hecho en el Congreso también, también habían hecho esa misma propuesta, que obviamente las elecciones va a ser para eso mismo, Mm. ¿no? O sea, se va a elegir al presidente y se va a elegir también Sí, los nuevos representantes del Congreso. Pero igual, o sea, lo están viendo más como que desde el Congreso aprobaron esta propuesta de abril de 2024 porque realmente están más interesados en mantener su posición en el sí, Congreso, de quizás hacer algunas cosas que juegue a favor de claro. ellos y no de la población general y bueno, eso es como un poco el sentimiento que se Sí. puede tener allá. Igual la gente sigue trabajando, que Ujú. creo que Que es lo importante. eso es Que importante la también. Sí. economía va por una parte y la estabilidad política por otra. Bueno, muchísimas Sí. gracias, Héctor, por estos comentarios. Héctor Villa, periodista venezolano en Perú. Nuevamente gracias. La pausa será muy breve y regresamos con más.